Para poder entender este tema, lo primero que usted y yo debemos entender es que el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, posee intelecto, emociones y por supuesto voluntad, algo que una fuerza o un poder no pueden hacer. Y en ocasiones nuestras acciones hacen que el Espíritu Santo esté contrictado, lo que quiere decir en palabras nuestras que se sienta triste. Y sí, así como tú y yo nos sentimos tristes cuando alguien te trata mal, así se siente el Espíritu Santo de Dios. Es por esto que Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice: no apaguéis el Espíritu, es decir, no lo dejen extinguir de sus vidas. Porque Pablo sabía que el Espíritu Santo era la clave para poder recibir la guía de Dios, para poder direccionar nuestra vida hacia el camino que Dios quiere y espera para cada uno de nosotros. Por un momento imagine usted que fue enviado para ayudar a alguien en todo lo que necesite. Sin embargo, esta persona no le oye, usted es ignorado constantemente por ella, usted le dice ve por allá y hace totalmente lo contrario. Y peor aún, después de cuando esta persona se equivoca, usted sale perdiendo. Con el paso del tiempo, usted considera que es mejor no decir nada más. Es lo normal. Si no estoy siendo escuchado, entonces, ¿qué sentido tiene hablarle a una persona? Es más, usted va a preferir no estar con esa persona que estar constantemente hablándole a alguien que no escucha. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él es dado para guiar a las personas a toda verdad. Por esto Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Y cuando habla de todo lo que oyere, está hablando todo lo que oyere de la guía de ¿qué? La guía del Padre. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo de Dios es importante tener la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es la condición para que la voluntad de Dios sea hecha. Por eso se espera que su orientación sea obedecida. A final de cuentas, Él quiere que vivamos bien aquí en la tierra y en el porvenir que nos espera en el futuro, que pasemos a una eternidad en el cielo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nunca va a querer que nosotros hagamos desobediencia a la voluntad de Dios. Todo lo contrario, el Espíritu Santo desea de que nosotros andemos en el Espíritu. Es decir, que andemos en el Espíritu Santo para poder nosotros entender la buena voluntad de Dios perfecta. Por esta razón es que innumerables de veces el Nuevo Testamento vemos que la Biblia dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. ¿Usted está entendiendo eso? El que tiene espíritu, el que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice. Sin embargo, Él orienta, pero no anula la persona. Su voluntad continuará existiendo, porque recuerde de que Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío para poder nosotros tomar decisiones. A veces nosotros estamos en algún problema, en algún aprieto, y lo que nosotros hacemos es correr de un amigo o una amiga y que de pronto no tiene el temor de Dios y nos da un mal consejo, aún no siendo la intención de esta persona. Entonces nosotros teniendo la guía del Espíritu Santo de Dios, y no estoy diciendo que usted no pueda recibir consejos de otra persona, estamos hablando que nuestra prioridad es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él espera que si Él te aconseja, que si tú vas a Él, que si tú le escuchas, Él espera que se obedezca lo que Él te está guiando, que sacrifiques tu propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Porque es que hay veces que nosotros queremos hacer una cosa y el Espíritu Santo de Dios nos dice otra, pero nosotros luchamos para que la voluntad nuestra, es decir, de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestro viejo hombre, se manifieste o prevalezca sobre la voluntad
del Espíritu Santo de Dios. Y así no funcionan las cosas. Mire, usted ve un hombre como el apóstol Pablo y dice que Pablo iba a cierto lugar y el Espíritu Santo le redarguía y le decía, no vayas allá, ve por acá. Y el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo un hombre de Dios, el apóstol Pablo obedecía lo que el Espíritu Santo le decía. Y esta es la clave de un ministerio exitoso. Porque quizá Pablo en su voluntad, en su libre albedrío, pudo desobedecer el Espíritu Santo e ir donde él creía que había necesidad. Pero ¿quién conoce todas las cosas? Si dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos hará saber que la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que las personas corran al arrepentimiento. Entonces, el Espíritu Santo sabe dónde hay un corazón abierto. El Espíritu Santo de Dios sabe dónde hay un corazón que necesita recibir la palabra del Señor. Entonces, si el Espíritu Santo sabe y prepara a las personas, nosotros debemos escuchar la guía del Espíritu Santo para poder nosotros llegar donde esa persona y poder predicarle y para que se pueda convertir al Evangelio. Pero a veces nosotros de pronto salimos, visitamos y no vemos resultado. Amado, examine si está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque de pronto esto está sembrando la semilla en los pedregales, donde no va a echar raíz, donde no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen el corazón endurecido para lo de Dios. Y con esto no le estoy diciendo que estas personas no puedan hallar la salvación. Sí la pueden hallar, pero en el momento de Dios. Y hay personas que tienen el corazón sensible porque el problema les está abrumando. Tienen el corazón sensible porque la dificultad está acabando con ellos. El estrés, todos los movimientos que hay en el mundo y necesitan una palabra que les dé paz, una palabra que les dé amor, una palabra que les dé aliento, una palabra que les dé esperanza de saber de que si hoy aquí en la tierra no son importantes, un día allá en el cielo todos seremos iguales y ya no habrá más llanto ni habrá más dolor porque las cosas viejas pasaron. Eso es el actuar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. De manera que si usted un día quiere tener un ministerio exitoso, entonces déjese guiar por el Espíritu Santo para que Él pueda llevarle a toda verdad. Cuando no hay un sacrificio y obediencia en nuestras vidas, su voz, es decir, la voz del Espíritu Santo, está siendo ignorada. Al final, si Él dijo algo y la persona no se dispuso a practicarlo, aunque para que eso tuviese que sacrificar su querer, en realidad no escuchó lo que Él dijo. Y a medida que su voz es ignorada, es decir, que la persona no lo obedece, se va apagando en su interior hasta tal punto de desaparecer. Entonces vemos cómo sí es importante la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nunca, escucha bien, nunca tomes una decisión sin ser guiado por el Espíritu Santo. Los grandes ministros de Dios, los grandes hombres de Dios, cayeron por no escuchar la voz de Dios. Cayeron por no obedecer o no hacer lo que le correspondía hacer y ya sabían que era su voluntad. El rey David, cuando pecó tomando una mujer que no le correspondía, pecó porque cuando en ese tiempo los reyes debían estar en la guerra porque era el tiempo de la guerra, mas sin embargo David decidió tomar su ejército, tomar sus mejores hombres y mandarlos a ellos solos a la guerra. Entonces cuando tú y yo no estamos en la guerra, es ahí donde el enemigo aprovecha nuestra debilidad, nuestra falencia. Dice la Biblia que David vio a lo lejos a la mujer que se estaba desnuda bañándose y la mandó a llamar e hizo y pecó con la mujer que no le correspondía. Entonces, así pasa en nuestra vida cuando el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Es importante que el Espíritu Santo de Dios esté en ti y esté en mí para que Él nos redarguya de pecado. Porque dice la Biblia, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Convencerá al mundo de justicia. El Espíritu Santo de Dios es el que nos dice a nosotros
qué está bien y qué no está bien. Porque aunque la palabra de Dios es la guía, aunque la palabra de Dios es lo que nos instruye, nos enseña, nos capacita, hay cosas que la palabra de Dios en estos tiempos, digámoslo así, no puede de pronto hablar las cosas a la manera como en este tiempo, en este contexto nosotros hablamos. Pero el Espíritu Santo de Dios sí lo puede hacer, porque Él está capacitado para hacerlo. Entonces, no permita que el Espíritu Santo de Dios se vaya de tu vida. Y si te gustan este tipo de formato, este tipo de video, por favor, suscríbete a este canal, es totalmente gratis. Dale un like y compártelo. Quizá alguien necesita esta palabra. Dios te bendiga, mi amado.